En este momento son las 4:40 de la tarde de ¿Qué estábamos hoy? Miércoles 5 de junio de 2019. Y hace unos años atrás yo había leído este curioso caso del síndrome de la resignación. Había leído que esto es algo que sucede únicamente en, en Suecia y que es un caso que se da solamente con chicos que todavía son dependientes de sus padres. Yo leí y dije, vaya, qué cosa, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que de repente unos niños que están sanos, todo en perfecto funcionamiento, se empiezan a sentir mal? Dejan de tener apetito, como si se estuvieran apagando. Y de repente ya no despiertan. Están vivos, sí. Todas sus funciones están bien, su pelo crece, hermoso, precioso, las funciones vitales, al 100%. Pero la conciencia, ¿dónde queda la conciencia? Es impresionante leer sobre esto, porque es un síndrome que únicamente lo sufren los refugiados. Y refugiados que van a Suecia y están a la espera de esa respuesta para poder obtener esa tranquilidad. Las consecuencias posteriores, si es que despiertan de este sueño, son tremendas. Hay que recuperar el vínculo con la familia, con los padres, porque es el primero que se fragmenta. ¿Quién se podría imaginar esto? Cuando uno lo relata así diría, no, esto es sacado de ciencia ficción. Pero no, esta es una realidad que surge por allá en 1900 tanto, y que sucede hasta 2018 hubo siquiera unos 200 casos. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué les cuento esto? Porque de forma curiosa, de Libreza me hacen llegar 2 publicaciones. Empiezo a dar lectura a las publicaciones, empiezo con Tormenta de Arroz. Estaba encantada con Tormenta de Arroz, la historia del perrito, del niño que quiere un perrito, que lo termina adoptando. Bellísima, enternecida. Y luego empiezo a leer Niños de Agua. Y Niños de Agua me sacudió, me recordó a esta noticia que había leído años atrás. Me rompió el corazón. Me dieron muchas ganas de llorar. Y luego tuve la oportunidad de tener aquí en este espacio a la autora. Esta tarde nos acompaña Sandra de la Torre Guarderas. Ella es guionista, poeta, realizadora audiovisual y también es escritora. Ella escribió Tormenta de Arroz, Niños de Agua, otras publicaciones más. He tenido la oportunidad de leer estas 2. Me ha conmovido. La felicito porque hace poco recibió un premio juvenil, un premio de literatura infantil y juvenil. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a Concierto Sentido. Para nosotros es un gusto tenerla acá y haber leído sus libros. Vamos primero con Niños de Agua. Niños de Agua es la publicación que ha ganado en 2018 el Concurso Internacional de Literatura Infantil Julio Cova de Libreza, y con toda razón. Bueno, sí, para mí este premio fue una especie de, no sé, de pretexto para seguir escribiendo, porque a veces escribimos pero en soledad, en profundo abandono, diría yo, escribimos llorando a solas, pero cuando un libro puede salir a la luz porque gana un premio, por ejemplo, entonces ya hay más cómplices, ya hay más lectores, ya hay más ojos que están llorando también, ya no hay la soledad tanta del escritor, ¿no? Y este es un libro desgarrador, es triste, asombra que sea una historia contada para público joven. Sí, justo yo creo que es una postura, no sé si política también, de mi parte, porque ¿qué les contamos a los niños? A veces les contamos historias que les ayudan a cerrar los ojos, no a abrirlos. Les ayudan quizás, sí, a imaginar, y eso es maravilloso, yo soy partidaria de la fantasía, pero me ha parecido que nuestra época ha querido hipnotizar a estos pequeños, ¿no? Niños y niñas, para que estén muy ensimismados, quizás con sus dispositivos electrónicos, que no miremos el mundo que nos rodea, qué nos importa con tal de estar bien. Entonces, una postura política al decidir qué clase de historia voy a contar. Aunque claro que en este caso los autores, yo como autora no es que me pongo a seleccionar un tema para escribirlo, no. Ocurre al revés, es el tema, me parece, el que se pone a seleccionar autores, a ver quién lo escribe. Y en este caso me escogió a mí este tema. Y es un tema que sacude. Sí. Si es que un padre le está leyendo esta historia
a su hijo pequeño, a su hija, seguramente va a sentir Sí, la historia. tengo una anécdota que me contaba una madre que estaba leyendo esta historia a sus dos hijas, una niña de 4 años y una niña de 9 años. Entonces, pues ella les estaba leyendo antes de acostarse su historia y resulta que yo le había advertido que podría ser un poco dolorosa, un poco fuerte, ¿no? Entonces ella les contaba pues con mucha, no sé, dulzura para suavizar cualquier tipo de emoción. Y cuando ella se dio cuenta, sus dos niñitas la estaban consolando. Ya, mami, no llores, mami, no llores. Era la mamá la que estaba profundamente conmovida, ¿no? Y claro, las niñas preguntaban muchísimo, tuvieron que terminar en el internet buscando más información del asunto. Sí, porque es una historia que sacude y que ojalá toque de alguna forma, que ojalá transforme. Seguro que sí, porque los niños, ojo, que los niños son extremadamente sensibles. Uno cree, no, seguramente no me van a estar entendiendo. En una ocasión, un niño de 5 años, Emilio, me dice, por favor, léeme esta historia. Era una revista y ¿estás seguro que quieres que te lea esto? Porque son leyendas. Y, no, sí, por favor, pero son leyendas de terror, por favor, por favor. Bueno, empecé la narración y al cabo de un momento me dijo, no más. Por favor, para, siento mucho miedo. Sí. Son muy sensibles y claro que entienden. Claro que Así sí. haya palabras que nunca en su vida las han escuchado, ellos comprenden el hilo principal conductor. Claro que sí. No, y sabes que me ha sorprendido muchísimo porque los niños son capaces de entender mucho más de lo que los adultos imaginamos. Ellos leen las entrelíneas fácilmente. Yo recuerdo cuando a mi hijo Antonino Carlo, él tenía como unos 10 años y yo le estaba leyendo Alicia en el País de las Maravillas, pero el original, no ninguna adaptación de Disney ni nada de eso, el original. Entonces le leía no porque él no supiera leer, sino porque era nuestro momento feliz, ¿no? De compartir una lectura en voz alta, que es una cosa hermosísima. Entonces, al leerle yo el Alicia en el País de las Maravillas, él rápidamente entendió dónde reírse, dónde no reírse, dónde el autor está siendo absurdo, dónde nos está tomando el pelo. Entonces yo dije, no, los niños hacen muchísimo daño a veces elaborando un resumen para un niño, no. Hay que darles el material original, el material que definitivamente estaba escrito con todas esas sutilezas. Y esa es la literatura, ¿no? Y eso es lo que usted ha hecho, Intento, por lo menos. tanto en Niños de Agua como en Tormenta de Arroz. Tormenta de Arroz es en cambio una historia más cálida, porque Niños de Agua nos habla sobre una realidad vigente, porque esto sucede hasta el día de hoy. Así es. Claro, nos hace sentir empatía también, porque a través de Niños de Agua uno puede tal vez sentirse identificado con el muchacho que va cargando al peluchito sin nariz, sin ojo, por culpa de una bomba. Pero en Tormenta de Arroz uno en cambio, sí, se siente identificado. Claro que crea empatía, pero es más amable porque involucra a los animalitos y a la adopción. Claro que sí. Bueno, esta otra historia, Tormenta de Arroz, es totalmente inspirada en la vida real, digo yo, porque es la historia de mi propio hijo, ¿no? Yo soy esa madre malvada que siempre le decía que no a la mascota, porque yo soy esa madre que necesitaba el silencio absoluto en casa para poder escribir. Entonces, tuve por lo menos unos 5 años, 6 años de un niño hermoso, con toda su maravilla y su poesía que vino, para tratar de convencerme a mí de que le compre un perro. Entonces el milagro se da en la vida real, en la vida real ocurre un milagro. El milagro de esta adopción de un perrito de la calle, y esa adopción, ese perrito, esos ojitos bajo mis pies mientras yo escribo, son los que me cuentan esta historia Tormenta de Arroz. Me hacen volar, o sea, ya viene toda la ficcionalización de la realidad más la fantasía, y es lo que entonces se recoge en este libro y mágicamente, ¿no? Porque este perrito existe, este perrito mira con sus ojitos de miel y ese niño también. Y no es solamente su hijo, sino muchos otros. Sí. Inclusive como adultos nos sentiremos identificados con esta historia porque uno anhela ese animalito. Si es que no es un perrito, es un gatito, pero uno quiere a como de lugar, por favor, adoptémoslo.
Y las madres, no, ¿cómo va a ser? Es muy bueno. Además, usted involucra en Tormenta de Arroz elementos contemporáneos, un Sí. mensaje de WhatsApp para pedir que Así es. suceda Un milagro. un milagro, ajá, que suceda este... Un mensaje de WhatsApp a Dios. Sí. Y también, no sé si pudiste leer en algún lado de la narración, la madre le dice al niño que no le va a dar el perro, que ella necesita un cuarto propio. Y ese cuarto propio es un guiño para los grandes lectores, para quienes han leído a Virginia Woolf, por ejemplo, el ensayo La habitación propia. Entonces, como tú mismo lo mencionabas, hay varios niveles en esta narración, tanto para los padres como para los niños chiquititos. Todos van a encontrar algo más en lo sugerido, en lo no dicho. Por supuesto que sí, elementos que se esconden, que están allí para que los descubramos. Y veo que tiene una tercera publicación, esta Sí. no tuve la oportunidad de leerla. Esta publicación, te cuento, es poesía que acaba de ser publicada en enero 2019 en Buenos Aires por la editorial Buenos Aires Poetry. Son poemas escritos para público adulto. Es mi otro lado, ¿no? Como tú mismo mencionabas. Tengo varias aristas y estoy contenta con este libro porque es el primero que se publica fuera del país en cuanto a mi carrera como escritora. ¿Por qué no aprovecha para leernos uno de esos poemas? El que usted quiera, de su elección o el primero que aparezca. Ya, está muy bien. Vamos con el canto del río, ¿ya? El canto del río llama, luz. Entran mis pies al torrente, tiemblan con el roce cristalino. Te veo entre la niebla nocturna, no sé si eres holograma o memoria. Tus pasos adivinan mi ritual de invierno. Te acercas y mis labios quisieran ser agua. En el cuenco de mi mano caben gotas, las vierto en tus ojos. Soy el bautista que asciende el río a tu cuerpo. Mis dedos buscan la luz del torrente, chorreo luz en tu pecho. Sería más fácil si te arrodillaras y dejaras que el agua te abrace. Tus manos intentan tocarme, pero me arrodillo y es el río quien me lleva a su lecho. Lindo, muy lindo. Dice que esta es una publicación reciente y en Sí. el extranjero. En el extranjero, fue en Buenos Aires por la casa editorial Buenos Aires Poetry de Juan Arabia. Y te cuento que este libro será presentado en poco tiempo en Guayaquil, en la Feria Libre Libro que organiza la Universidad de las Artes. Entonces habrá una invitación directa al editor, a Juan Arabia estará haciendo maletas, viniendo a Guayaquil, y yo también viajando a Guayaquil para esta presentación del libro. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Cuánto nos enorgullece saber esto! Es una excelente noticia. Por lo que vemos, Sandra de la Torre Guarderas tiene varias facetas. Porque ha pasado de la escritura infantil, juvenil, a la poesía para un público adulto. También es de realizadora audiovisual. Tantas cosas. ¿Cómo fue que se descubrió como escritora? Bueno, siempre dije cuando era muy pequeñita que yo iba a ser escritora de grande porque tenía un papá que escribía. Entonces, yo era muy observadora de mi padre, le admiraba muchísimo. Yo decía que quería tener las manos blancas como él, porque él era blanco, de ojos muy azules, verde azules. Entonces, yo decía, quiero tener las manos blancas como él. Pero será de tanto observarle, será de tanta adoración que yo sentía por mi padre. Él, en su época de, digamos, juventud y hasta los 35 años más o menos, escribió literatura infantil sobre todo, pero luego se retiró de la carrera literaria. Él ahora ya falleció hace algunos años. Él nunca supo que me iba a dedicar a la literatura, pero yo cuando era muy pequeñita lo miraba escribiendo, y no solo que lo miraba, leía junto a él, me leía todos los libros posibles de su biblioteca y escuchaba los cuentos que él tenía que contarme para mí, porque escribía inspirado en sus hijas. Entonces, a mí me parecía que eso era la vida más feliz del mundo, ser una niña que está escuchando a su padre lo que escribe, no sé. Y por eso dije, seré escritora algún día. Y usted lo ha conseguido y ha continuado su legado. ¿Dónde podemos conseguir su obra? ¿Dónde podemos conseguir Niños de Agua, Tormenta de Arroz, Andinismo en la Azotea? Niños de Agua y Tormenta de Arroz están siempre en Librería Española
Española, que es la que distribuye todo lo que Libresa edita, ¿no? Entonces, Librería Española. Y Andinismo en la Azotea, por lo pronto se encuentra en Librería Rayuela, que queda cerca del Mega Maxi 6 de diciembre, ¿no? Ahí se encuentra Andinismo en la Azotea. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra de la Torre Guarderas, por haber estado aquí en este espacio. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias a usted.